Buenos días, gracias por haberse conectado a nuestra unidad de aprendizaje Psicología de la Comunicación. El día de hoy voy a exponer otra corriente muy importante dentro de la historia de la psicología y también de la psiquiatría, que es el psicoanálisis. De hecho, si hemos de ser muy rigurosos, pues realmente para convertirse, para prepararse y ser un buen psicoanalista, una buena psicoanalista, pues se requiere de los estudios especializados en psiquiatría. Consecuentemente, lo deseable es que ser médico, no es el único camino, pero sí es lo deseable, médico, luego psiquiatría, y dentro de la psiquiatría hay muchas corrientes, una de ellas es el psicoanálisis. Pero también es cierto que muchos planteamientos que se fueron construyendo tanto a finales del siglo XIX como durante gran parte del siglo XX, se nutrieron precisamente de las contribuciones del psicoanálisis clásico, instituido, así como hemos visto, el padre de la psicología científica, el padre de la psicología funcionalista. Pues también aquí hay una paternidad, que es el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Y sobre eso voy a hacer una exposición, y de igual manera haré algunos altos para escucharles. Espero que la participación sea lo más activa posible. Bueno. Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí, profesor, se ve. Muchas gracias. Bueno. Esta otra corriente que está en la historia de la psicología, denominada psicoanálisis, y también lo van a ver en su programa como la psicodinámica, una corriente muy importante con su impulsor y su creador, Sigmund Salomón Freud Nathanson. Su madre se apellidaba Nathanson. En nuestra cultura, en México particularmente, tendemos a usar los dos apellidos. En muchas otras culturas no, solo el apellido paterno. Así está el patriarcado a propósito del día de hoy, 8 de marzo. Entonces, me gusta hacer referencia en muchos casos, este es uno de ellos, al nombre completo: Sigmund Salomón Freud Nathanson. Judío, médico, patólogo, que debido a sus investigaciones sobre la histeria, y a lo mucho que le aprendió a uno de sus profesores, Jean-Martin Charcot, sobre histeria, sobre estudios de la histeria, él crea un método, el método psicoanalítico, y lo crea porque en aquella época, a finales del siglo XIX,
cuando ya estaba practicando al lado de su profesor, Jean-Martin Charcot, el método que usaba su profesor era la hipnosis. Hipnotizaba a sus pacientes, Charcot, y a partir de ahí hacía regresiones mediante la hipnosis, y Charcot demostraba cómo en estado hipnótico algunas pacientes histéricas se les quitaba su padecimiento, se les quitaba su trastorno. Por ejemplo, algunas tenían de pronto algo parecido a los ataques epilépticos, y en trance hipnótico se comportaban perfectamente. Otras personas, por ejemplo, no podían, tenían paralizado un brazo o una pierna, y mediante trance hipnótico, con proceso regresivo, pues iban regresando en el tiempo, en su mente, y se les quitaba, volvían a mover el brazo o la pierna, y cuando regresaban se volvían a engarrotar. Lo que demostraba era que allí estaba pasando algo muy profundo en la mente. Pero, fíjense aquí una cosa muy interesante. Sigmund Freud da con el psicoanálisis, que más adelante veremos el método psicoanalítico que él creó, porque no era no era bueno para hipnotizar, no era un buen hipnotista, se le dificultaba, no encontraba la entonación, la forma de ir induciendo poco a poco el estado hipnótico. Fracasó muchas veces al tratar de hacer hipnosis con sus pacientes. Algunas otras pacientes las compartía con Jean-Martin Charcot, y al tener esa dificultad, dijo, bueno, yo no sé hipnotizar. Y entonces él crea el método psicoanalítico precisamente sin dormir a sus pacientes. Eso les debe llevar a ustedes a esta figura, a esta imagen emblemática del paciente, la paciente o el paciente tendido en un diván, mientras habla y habla y habla. Muy poco interviene el psicoanalista, muy poco intervenía Sigmund Freud, y él está detrás del paciente para que su imagen, su presencia no intimide, no cohíba al paciente, y entonces lo está escuchando. Esta imagen, esta estampa fotográfica del paciente tendido en el diván y el psicoanalista detrás es típica del método psicoanalítico. Y está hablando y hablando y hablando el paciente en esta estampa de imagen que ha circulado por todos lados para representar el psicoanálisis, precisamente porque Sigmund Freud no se le daba la hipnosis. Fíjense cómo a veces el fracaso o la falta de habilidad o de capacidad en un método hace que los intelectuales, las intelectuales, los pensadores generen otro ante esa dificultad. Sigmund Salomón Freud Nathanson era judío, un tipo muy, muy conservador. Tuvo un largo noviazgo con quien después sería su esposa, y diríamos ahora que muy, muy respetuoso de las normas, y jamás se propasó en ningún sentido hasta que sobrevino la boda. Un tipo muy metódico,
se levantaba a las 6 de la mañana, 6:30, había desayunado bordeando las 7 de la mañana y empezaba a trabajar en su oficina, en su despacho, en su consultorio, hasta las 1 de la tarde, un breve alto, comía y a seguirle. Y era un tipo que escribió toda su vida, toda su vida. Fumó puros, muchos, la mayor parte de su vida fumó puro, y debido a eso le sobrevino un cáncer en el maxilar. Por eso, si ustedes encuentran algunas fotografías de Freud, de Sigmund Freud, ya mayor, bordeando los 70, los 80, van ustedes a poder ver que se le va colgando y se le va yendo de lado el maxilar inferior debido a las operaciones que tuvo que recibir por el cáncer que le iba avanzando sobre el maxilar debido a su adicción a los puros, y también debido a ese dolor, a esos profundos dolores, se inyectaba morfina para tolerar el dolor y llegó a consumir también cocaína durante sus últimos años, cuando la cocaína no tenía esta imagen que ahora tiene la cocaína ligada al narcotráfico y a la delincuencia y demás, sino que era una sustancia que podían administrarse y recetarse entre médicos y demás. Tiene una obra amplísima, Freud, concentrada en 3 tomos. Tengo el privilegio de tener su obra completa, de tener esos 3 tomos que condensan, es una maravillosa edición, condensan toda la obra en 3 grandes tomos en papel arroz, como el papel que se usa en muchas, la mayoría de las Biblias, de ese tipo de papel delgadito, y son una obra monumental. Fue conocido inicialmente por sus trabajos sobre la histeria, pero salta a la fama cuando publica una obra importante que sería la interpretación de los sueños. Bueno, hasta aquí con este breve marco introductorio sobre este gran personaje. Tiene muchísimos seguidores. Yo creo que es una de las personas multicitadas y lamentablemente más citado que leído, como el Quijote de la Mancha, ¿no? Mucha gente habla del Quijote o de Don Quijote, pero realmente poca gente le ha hincado el diente a esas 2 grandes partes de la vida de Don Quijote a manos de el Manco de Lepanto, ¿no? de Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, lo mismo pasa con Freud, y hay mucho también, lamentablemente, hay mucho charlatán alrededor de la temática del psicoanálisis. Bien, es una corriente psiquiátrica también muy rápidamente abrazada por la psicología, cultivada por muchísimos psicólogos, médicos y psicólogos, y también por sociólogos. Incluso hasta por economistas, ¿eh? Fíjese, hay una corriente que surgió en la década de los 70 que era y que era una moda, era ser freudomarxista, ¿no? Freudomarxista.
o jalar los aportes del psicoanálisis a la sociología, a la antropología incluso, a la historia, no cabe duda, ¿no? Es una corriente poderosa. ¿Qué hace el psicoanálisis? El psicoanálisis lo que plantea es cómo funciona la mente. ¿Cómo funciona? Recuerden que ya veníamos del estructuralismo, del método introspectivo, luego pasamos al funcionalismo, cómo interactúa la mente, veníamos en asuntos de sensaciones, emociones, fíjense, sensaciones, emociones, ¿me explico? Y viene esta corriente y dice, aquí lo importante es cómo funciona la mente. Y el psicoanálisis es una terapéutica, un método terapéutico, es un esquema metodológico para atender a personas. Cuando ustedes escuchen expresiones como ya me está psicoanalizando, tengan en cuenta esto, colegas, tengan en cuenta esto. El psicoanálisis, el más corto, el más breve, con una persona entrenada, formada, preparada para ello, mínimo requiere 6 meses de trabajo con el paciente para empezar a trazar una estrategia psicoanalítica. 6 meses, por lo menos. El psicoanálisis que uno pudiera recibir de manera más o menos completa tarda 12 años aproximadamente. Así que aquello de no me veas porque me estás psicoanalizando es de verdad una tontería, para decirlo de la manera más piadosa y cuidadosa. De verdad, es una tontería, porque se requieren muchísimos conocimientos, habilidades, capacidades, conocimiento profundo de la persona para poder realmente estar haciendo un trabajo de psicoanálisis. Es decir, analizar la mente, la psique. Y lo que pone de relieve Sigmund Salomón Freud Nathanson es el papel de los instintos, el papel de nuestros instintos, de nuestros impulsos y el papel que juegan nuestros deseos, conscientes o inconscientes. Así que si Galileo Galilei, lo recordarán, si Galileo Galilei había dicho, la Tierra no es el centro del sistema, ni es el centro del universo, sino es un planeta más, y gira y se mueve, se traslada estacionalmente, así que no somos el centro. Y Charles Darwin nos tunde diciendo, no solo no somos el centro en la Tierra no es el centro del universo ni de la vida, sino que también no somos una creación divina, puesto que venimos de una escala evolutiva y somos consecuencia de la familia de los primates. Así que tampoco tenemos la divinidad. Y Freud viene a rematar el asunto diciendo, no gobiernas tú tu cerebro, sino que tu inconsciente muchas veces te domina. Así que en ese sentido nos da un tercer golpe a la humanidad los planteamientos de Sigmund, Salomón, Freud, Nathanson. Y pone el acento Sigmund Freud sobre este asunto. Dice,
es muy importante analizar cómo se desarrolla la sexualidad en cada ser humano, en su propia biografía, sus experiencias de la primera infancia van a jugar un papel importante para saber, para comprender quiénes llegamos a ser y qué hacemos y cómo enfrentamos la vida. Así que hay que analizar cada etapa del desarrollo psicosexual, para poder entender nuestras ligeras, intermedias o profundas patologías. Sigmund Freud dirá, nadie puede ser calificado de estar sano. Todos tenemos algunos rasgos neuróticos. Por lo menos tenemos algunos rasgos de neurosis, cierto grado de neurosis. Y eso nos ayuda a comprenderlo, el trabajo psicoanalítico con un terapeuta. Y dirá que la mente, la psique, tiene partes que interactúan unas con otras, explicando quién es, cómo es esa persona, cómo somos como personas. Entonces, aquí están viendo a Sigmund Freud más o menos jovenzón, pasados de los 35 años aproximadamente. Fíjense, pasados de los 35 y se ve para esta época bastante mayor, pero no, tenía más o menos unos 35 años ahí. Él dice, dentro de la mente hay un aparato psíquico. No es que esté, no es que realmente esté, no es que tenga un lugar en nuestro cerebro, no, sino que es una construcción teórica la que hace Sigmund Freud. Y dice, hay un aparato psíquico. No un aparato tangible, tocable, observable. No. Es una construcción teórica. Dice, hay un aparato psíquico. En primer término, ese aparato psíquico tiene dos grandes zonas. Una es una zona consciente, nos damos cuenta, lo tenemos claro, lo sabemos, lo comprendemos. Eso significa todo aquello que comprendemos, que sabemos, que entendemos sobre nosotros mismos y que nos reconocemos, está en la dimensión de la conciencia. Y dice Freud, pero hay otra parte de la que no nos damos cuenta, de la que no tenemos claridad, donde hay nubosidad, donde no alcanzamos a comprendernos incluso nosotros mismos. Y para eso el psicoanálisis sirve para traer del inconsciente cosas que están ahí guardadas y trabajarlas conscientemente. En el inconsciente está nuestra historia. Si algo nos avergonzó profundamente o nos lastimó y lo olvidamos, se quedó en el inconsciente. Se va a quedar ahí, dirá el psicoanalista más ortodoxo, ¿no? Que es el mismo, Freud. En el inconsciente están episodios vergonzosos, olvidados, episodios dolorosos que no queremos traer. Allí están alojados. Están nuestros primeros años de vida, aunque ya no los recordemos o no tengamos manera sencilla de recordarlos, están en el inconsciente. Así que el trabajo del psicoanalista es traer vivencias del inconsciente, ideas, experiencias, pensamientos del inconsciente y traerlo acá
para retrabajarlo. Recuerden que Freud no sabía hipnotizar, era malillo para hipnotizar. Y dice, decíamos, la psique tiene partes. ¿Estamos de vuelta? Sí, profesor, aquí estamos. Se fue momentáneamente la señal. Ya está. Entonces decíamos, recuerden que hay partes. Déjenme ver si se está grabando. Déjenme un momento. Sí, sí se está grabando. Sí, ya está. Entonces, decíamos, recuerden que el psicoanálisis, la propuesta freudiana es, hay partes, consciente e inconsciente, hay dos grandes zonas. Luego aclararía en algunos otros textos que hay una zona intermedia que le denominó preconsciente, que medio se comunica con el inconsciente y medio se comunica con la parte consciente de la persona, del ser humano. Y dice, adentro, además, hay tres estructuras. El ello, o el id, el yo y el superyo. Esas tres estructuras dinámicamente. Esas tres estructuras interactúan dinámicamente. Unas entre otras. Ahora las veremos. Déjenme echar una miradita al repetidor de la señal de internet para ver si todo está bien. Denme un segundo, vuelvo. Ya está. A ver si marcha un poco mejor. ¿Listos? ¿Están ahí? Bueno, entonces decía, este es el ello. El ello, el yo y el superyo. Y entonces, recuerden que no sabe hipnotizar él, dice, voy a utilizar, se da cuenta que puede utilizar los sueños que tenemos, porque en los sueños se recrea simbólicamente nuestra vida. Se recrea, ojo, simbólicamente. Y por eso los buenos psicoanalistas pueden hacer con mucho cuidado y con mucho rigor, conociendo muchísimo a su